Estudiaremos en este capítulo la obra del artista francés Edgar Degas, quien nace un 19 de julio de 1834 y muere un 27 de septiembre de 1917 en París. Edgar Degas era hijo de Pierre-Auguste Degas, un director de la filial del Banco Napolitano de su abuelo, y su madre era de origen criollo y había nacido en Nueva Orleans. De ahí ese vínculo con los Estados Unidos que tuvo Edgar Degas. En este autorretrato, Degas con campera verde en el año de 1855 se retrata como una persona de la burguesía, como lo era naturalmente, pero con ciertos rasgos bastante académicos, aunque sin duda una de sus primeras obras relata todo aquel gusto por la técnica un poco despreocupada, y es que podemos notar algunos detalles del cuadro que aparentemente estuviesen inacabados, como es el caso del fondo y algunos detalles de su fisonomía. El retrato de su abuelo realizado en el año de 1857, en donde podemos observar la influencia de su viaje a Nápoles y Roma. Por supuesto, una vestimenta adecuada para un banquero y sin duda un símbolo bastante fuerte como lo es el bastón correctamente sujetado, en donde Degas, con esa especie de mensaje velado, nos da a entender que su abuelo, muy recio, sustenta el bastón de mando, una autoridad indudable para él y para el resto de su familia. Este es el retrato de la familia Bellelli. Una pintura realizada entre los años de 1858 y 67. Esta pintura tomó bastante tiempo ya que en el medio Degas viajó a Italia y a otras partes justamente para empaparse de todas estas técnicas e historia del arte italiano, de donde también descendía. En este caso vemos también un boceto, retrato de Giulia Bellelli, realizado hacia el año de 1860, que es justamente este personaje que observamos aquí en la parte central de la tela. Podemos observar cómo Degas nos presenta acá un retrato bastante psicológico, pues el matrimonio de su tía Laura con su esposo Genaro y sus dos primas Laura y Julia se ve ciertamente afectado y de alguna manera sombrío, ya que los retratos de los personajes principales que pensaríamos son la pareja, el matrimonio, se ven distanciados, por supuesto, con una expresión bastante recia y de alguna manera las niñas se ven involucradas en esta tensión que provoca Degas en este retrato de la familia Bellelli que conmemora la muerte del abuelo de Edgar Degas, retratado al fondo de la tela en sanguina, como es costumbre, y por supuesto el rostro de su tía Laura, expresando absolutamente todo el dolor y el luto que lleva la familia por el fallecimiento de su padre, de Laura, y del abuelo de Edgar Degas. Podemos ver una obra bastante interesante. Se trata de La mujer de los crisantemos. Una pintura realizada en el año de 1865, en donde podemos observar una especie de dualidad
y un juego que propone Edgar Degas en esta tela. Y es que nos preguntamos quién es el protagonista o quién es la protagonista, si la persona que está aquí eh, retratada en una expresión un poco meditabunda y ensimismada, o realmente este gran y hermosísimo ramo de flores que nos presenta una gran área de la pintura. Y es justamente este juego que Edgar Degas presenta en esta pintura y que maneja en varias de sus telas al óleo posteriormente. Esta Mujer de los Crisantemos, una obra bastante interesante en uno de los mejores periodos de la producción artística de Edgar Degas. Edgar Degas luego con su amigo Manet se traslada a vivir fuera de París y nos trae estas carreras de provincias, o en provincias mejor, una pintura del año de 1869 en donde podemos observar sin duda un buen cambio hacia esa mirada al panorama y al paisaje que Edgar Degas tiene con sus múltiples viajes. Recordemos pues que proviene de una familia muy bien acomodada y es justamente este tipo de escenas las que retrata. Personas que juegan al cricket, carreras de caballos, escenas campestres y muy refinadas por supuesto. Sin duda uno de los temas más recurrentes en la vida pictórica de Edgar Degas es la orquesta y el ballet. Nos trae esta orquesta de la ópera, una pintura realizada en el año de 1870, en donde justamente podemos ver no solo esa minuciosidad con la que retrata cada uno de los personajes que aparecen en la gran escena de la ópera, sino que también el refinamiento y el tratamiento lumínico que tienen los interiores de los teatros y distintos recintos en donde se propone realizar pinturas. Es justamente en el año de 1870 que gracias a la guerra franco-prusiana Edgar Degas es llamado al frente a las filas de artillería y empiezan sus problemas visuales que van a ser evidentes años después. Con su relación con los Estados Unidos y en especial con Nueva Orleans, nos trae esta pintura retratos en una oficina de algodón en Nueva Orleans. Una pintura del año de 1873. Justamente desde París se traslada a Londres y luego a Nueva Orleans al negocio familiar de algodón por parte de su madre, de la familia de su madre, y es justamente donde retrata algunas de las escenas típicas de esta actividad industrial que llaman su atención por el dinamismo, también por la intimidad, como podemos ver en esta hermosa tela del año de 1873. Esta pintura pertenece a una serie de telas en las que trata el tema de la danza. Se trata de la clase de danza. Una pintura del año de 1874, año justamente en el que fallece su padre y en el que casualmente participa en la primera exposición de los impresionistas. Grupo del cual será una gran figura posteriormente. Podemos observar que en esta pintura, que aparentemente tiene un tratamiento atmosférico homogéneo, como podemos ver en estos verdes y ocres, Degas tiene un tratamiento bien especial con los puntos y los detalles de color. Podemos ver estos pequeños elementos de color que le dan un gran dinamismo y que producen un contraste bastante intenso en toda esa atmósfera
del cuadro, una especie de técnica que Degas usa en casi toda su serie de El Ballet. Estamos ante un cuadro bien interesante, una pintura que se llama En un café, realizado entre los años de 1875 y 76. En ocasiones esta pintura ha sido llamada el ajenjo o los bebedores de ajenjo, en fin. Se trata justamente de una bebida alcohólica que era muy popular en esa París bohemia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde podemos observar un recorte de una gran escena. Podemos ver que la mirada de este hombre sale hacia el interior seguramente del establecimiento. Podemos ver un espejo que refleja la figura de los dos personajes y sin duda el rostro afectado por el alcohol de esta mujer. Degas siempre tuvo en cuenta el lugar donde iba a poner su firma y en ocasiones hasta el color, ya que hacía parte integral de la totalidad de sus pinturas. Latina, una pintura realizada en el año 1886. Es una bella pintura realizada al pastel, es decir, con tizas de colores, y lo podemos notar claramente en todos los trazos y las diferentes superficies que Degas propone, con un juego incluso rítmico de trazos delicadamente contrastados. Podemos observar pues que en este año de 1886 Degas participa en la octava exposición de los independientes. Hacia el año de 1899 nos trae esta bañista sentada, una pintura también al pastel en donde podemos observar ya que Degas empieza a abandonar un poco más los detalles. Es un Degas ya entrado en años y que seguramente propone unas atmósferas si bien un poco más planas, pero muy coloridas y muy ricas en textura. Ya hacia este año Degas abandona el óleo y empieza simplemente a trabajar con el pastel como medio principal de su producción pictórica. Es justamente hacia el año 1905 donde un Degas casi ciego nos trae esta mujer en su baño, y en donde podemos notar sencillamente los trazos mucho más despreocupados y una pintura mucho más atmosférica, en donde los detalles se abandonaron por completo, y esto por supuesto es debido a sus problemas de ceguera casi total, en donde tiene que trabajar no solo con grandes formatos, sino con grandes pedazos de tiza de color también. Espero pues hayan disfrutado de este hermoso recorrido por la obra del artista francés Edgar Degas.